No hay nada mejor que su presencia. Y el domingo pasado justamente hablábamos un poco de esto, de cómo nosotros definimos nuestra identidad como iglesia, como apasionados por la presencia manifiesta de Dios. Y cómo creemos que esa presencia manifiesta de Dios transforma nuestro entorno, transforma el mundo que nos rodea. Y hablamos un poquito de eso y como bien decía Eli, quiero intentar profundizar un poquito más de qué se trata esto y en definitiva, cuál es la cultura de la casa que seguimos construyendo juntos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. En este pasaje podemos ver un montón de cosas, pero claramente la intención de Cristo Jesús de manifestarse a nosotros, de darse a conocer, de no permanecer oculto, de no permanecer aislado, sino de revelarse y darse a conocer a nosotros. Él deja muy claro a sus discípulos cuando les dice esto, yo me voy a manifestar a ustedes, a los que me aman, a los que obedecen mis mandamientos, en definitiva a los que me buscan, a los que tienen hambre. Yo no voy a permanecer oculto, voy a manifestarme, me voy a revelar, me voy a hacer ver, me voy a hacer visible. Y esa promesa de Jesús para nosotros es fundamental porque sabemos que Dios está en todas las cosas. Nos gusta decir esto, que Dios contiene el universo en sí mismo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. Él sostiene todo, Él hace que todo funcione, pero necesitamos nosotros hacernos conscientes de que Él está. Y cuando hablamos de su presencia manifiesta nos referimos un poquito a eso. Y digo un poquito porque esto de la presencia manifiesta de Dios es algo que necesitamos seguir descubriendo todo el tiempo. Necesitamos seguir comprendiendo, necesitamos seguir profundizando. Esto de hacernos conscientes constantemente de su presencia en nosotros, sin duda, por su Espíritu Santo, y a través de nosotros y sobre nosotros, es algo que tenemos que seguir aprendiendo, experimentando. Pero tenemos promesa de Jesús de que Él se va a manifestar y que no va a permanecer oculto. Amén. Y eso hablábamos un poquito la vez pasada. Y avanzando por ese lado, nosotros hablamos mucho de cultura de honra y esto lo hemos aprendido de otras iglesias que la verdad que lo llevan muy bien, como es el caso de Betel. Y nosotros queremos tener una misma cultura de honra. Y a veces hablamos de honra y quizás no entendemos bien qué es una cultura de honra. Y la cultura de honra, Eli, hay un mensaje de Eli que pueden buscar por ahí que está muy bueno sobre cultura de honra. Yo no pretendo hacer eso ahora, pero sí dar algunos puntos que me permitan ir más profundo en lo que estoy tratando de comentar. La cultura de honra, la palabra honra es peso, es importancia. Y cuando hablamos de honra no se trata de adularnos unos a otros. No se trata simplemente de decir qué bonitos somos o cuántas cosas buenas tenés. Seguramente va a ser una consecuencia de la cultura de honra, pero la cultura de honra no es simplemente, o no es en el fondo, adularnos unos a otros, simplemente que todos nos tratemos bien. La honra no se exige, la honra se da y se recibe. Si yo pienso que una cultura de honra es necesariamente un lugar, un espacio donde todo sea adulación y donde no se puede decir nada, voy a estar esperando todo el tiempo esa adulación. Y de alguna manera voy a volver exigente de esa adulación. La honra no es algo que se exija, la honra es algo que se da y que eventualmente se recibe. Y saben que cuando la recibimos volvemos a entregársela al que es dueño de toda la honra. Porque en definitiva lo que se trata de honrar a Dios por sobre todas las cosas. La cultura de honra, lo que honra principalmente es a Dios, honra su presencia, honra su manifestación. Y como Él lo hace,
en nosotros y a través de nosotros tenemos la oportunidad de honrar personas. Porque lo que honramos es lo que Dios puso en cada una de esas personas. Lo que Dios hace en esas personas. Entonces resaltamos la porción de Dios, el oro de Dios, el brillo de Dios en las personas. Y eso ponemos en valor. Y como personas vieron que normalmente nos es más sencillo resaltar y poner en valor, poner en valor no, pero resaltar lo que no es tan bueno de los demás. Somos muy buenos para ser críticos y detectar todas las fallas de las demás personas. Pero en la cultura de honra, lo que nos entrenamos a hacer es a detectar el oro que Dios puso en las personas. Y cuando nos volvemos tan confiables para Dios, que Él nos pueda confiar el tesoro que puso en las personas. Pensarlo así, volvernos confiables, lo suficientemente confiables para Dios, para que Él nos muestre el tesoro que puso en otros, sabiendo que lo vas a cuidar. Sabiendo que lo vas a cuidar. Esa es la cultura de honra de la que hablamos. Que podamos ser confiables para Dios, para que Él nos muestre el oro, el tesoro que puso en el corazón de otro, sabiendo que no lo voy a arruinar, que lo voy a cuidar, que lo voy a proteger, que lo voy a poner en valor, que le voy a dar importancia, que le voy a dar peso. Y por eso, muchas veces la cultura de honra se termina viendo como esto, que nos tratamos bien, que resaltamos las cosas buenas. No porque no veamos lo demás, no porque no tengamos, como nos gusta decir con Eli, charlas oportunas. Genial tener charlas oportunas, pero las charlas oportunas nacen del oro que Dios puso en las personas. Si tenés una charla necesaria, o hay que tener una charla oportuna porque alguna persona está haciendo algo, por lo menos en este entorno hablemos, ¿no? Y en esta cultura que estamos desarrollando juntos. Y alguna cosa que hay que trabajar, que hay que tratar, lo hacemos desde ese lugar. Lo hacemos desde el lugar de honra, lo hacemos del lugar, hey, lo que Dios puso en vos es demasiado valioso para esto. Vos sos mejor que esto. Lo abordamos desde ese lugar. Porque si Dios nos permite confiar, nos confía en nosotros y nos permite ver el oro que puso, el tesoro que puso en alguien, entonces yo tengo que cuidarlo y partir de ahí. Porque es así como hace Él con nosotros. Es así como hace Él con nosotros. Yo te invito a que pienses un segundo en tu propia historia con Dios. ¿Cómo se acercó Él a vos? ¿O cómo se acerca todo el tiempo a vos? Fíjense, podemos usar un montón de cosas, pero lo primero que habla Juan capítulo 3. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo? ¿Para condenar al mundo? Dice, no para condenar al mundo. Fíjense que la primera actitud de Dios al enviar a Jesús no es marcar la condenación y marcar el pecado, sino mostrar el camino de redención y salvación. No está negando la realidad pecaminosa de la humanidad y que evidentemente necesitaba un Salvador. Lo que se está centrando es en el Salvador. Se está centrando en el Salvador, en aquel que puede transformar todas las cosas. No se está centrando en el pecado, en la dificultad, en lo que está roto, sino en aquel que todo lo puede cambiar. Y así lo hizo Jesús. Y de la misma manera que Dios nos enseña eso en Jesús, nosotros tenemos que aprenderlo igual. Y a veces nos cuesta, porque nos es más fácil ver la dificultad, ver la parte de la otra persona que no llegó, el estándar que no está cumpliendo según mis propios estándares. Y vuelvo a insistir, no quiero decir con esto que no podamos ver las cosas que no están bien y tener eventuales charlas oportunas para animarnos y corregirnos unos a otros. Lo que estoy diciendo es que partamos de la misma forma que parte Dios, no para condenar, no para destruir, no para someter, sino para volver a llamar al oro en las personas. Si yo me acerco y digo, hey, lo que Dios puso en vos, esto es valioso, cuídalo porque es tremendo. Hablemos de cómo cuidarlo. Estoy cerca para poder hacerlo. Esto que Dios puso en vos no se puede quedar ahí. Eso es cultura de honra. En definitiva, Él es el punto de anclaje. Cristo es el punto de anclaje.
Alguna vez en algún mensaje hablé de esto parecido como un puente, ¿no? ¿De dónde se sostiene todo? Cristo es el que sostiene todo esto que estoy contando. Podemos armar muchas estructuras, muchos sistemas, muchos métodos, pero el punto de anclaje, el que sostiene toda la estructura, es Cristo. La Biblia lo dice como la piedra del ángulo, ¿no es cierto? Él es el punto de anclaje, desde Él se sostiene y se sustenta todo. Y siempre me gusta decir esto, cada vez que tengamos una duda respecto a cómo manejarnos, volvamos a mirar a Jesús, volvamos a levantar la mirada, a ver el modelo perfecto que es Él, y enseguida se nos acomodan las ideas. Porque nuestra humanidad tiende a ver los defectos, tiende a ver los problemas, tiende a ver el plano natural. En nuestra propia vida, a nuestro alrededor y con los demás. Y siempre, en general, nuestra humanidad, nuestra carne, como se diría en la Biblia, lo que tiende a hacer es a medir todo según mi propia medida. Nos volvemos el estándar de todas las cosas. Y entonces cualquier cosa que suceda que no alimenta mi propio estándar o lo que yo considero que me tiene que ser dado, es un problema. Ahora, si el estándar es Cristo, si el anclaje es Él, si mi modelo de vida es Él, y yo me puedo correr del centro, la cosa cambia. Esta cultura de honra es la que estamos intentando construir, o más bien dicho, construyendo juntos, en la que podamos descubrir cada vez más el oro que Dios puso en cada uno de nosotros y sistemáticamente, incluso cuando le erremos, vayamos unos a otros a cubrirnos en amor, llamando otra vez a ese oro que Dios puso en las personas. Miren el ejemplo de Judas con Jesús. Judas, uno de los 12, ¿no es cierto? Ahí tiene una proporción, 1 de 12. Judas, 1 de 12. ¿Qué hace Jesús? Me encanta porque Dios ve el oro que en definitiva Él mismo puso y deposita confianza aún antes que la merezcamos. A Judas le confió la administración económica de los 12 o del grupo. Nada más y nada menos que la administración económica. Y les aseguro que Jesús no era ignorante de lo que estaba pasando ni de lo que iba a pasar, Él sabía. Y como Él sabía, muchas veces nosotros no sabemos, pero Él sí sabía. Y podríamos decir claramente, Judas no era digno de confianza. Más aún, siendo Jesús, que sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, vemos a Dios, a Jesús, en definitiva es lo mismo, a Jesús, confiando cosas en Judas súper importantes, aún antes de que él pudiera demostrar que lo merecía. Y aún sabiendo que lo iba a traicionar. Igual veo el mismo patrón en los 12, porque Jesús confió en cada uno de los discípulos antes de que demostraran ningún tipo de valor o confianza. Y fíjense, ese es un principio fundamental. Porque lo que está haciendo Jesús es llamar a lo que Él puso. Y eso Él hace con cada uno de nosotros. Él llama a lo que Él puso en nosotros, porque Él sabe lo que puso. Y muchas veces somos nosotros los que no sabemos lo que hay dentro. Y Él llama a ese oro, a ese valor, a esa distinción que puso especial en nosotros. Porque es de Él, es su misma esencia, es Él el que nos creó. Y llama constantemente a eso y otorga confianza. Es esto mismo que le decía, vos sos esto, aunque aún no lo seamos. Aunque aún falte todo ese proceso para convertirnos. Vos sos esto, así nos llama. Me gusta porque en la Biblia se muestra mucho cuando Jesús le cambia el nombre de repente a algún seguidor. Tiene que ver con eso, es como yo te llamo según tu diseño. Jesús, Dios, nos está llamando constantemente según lo que Él puso, según lo que Él desató en nosotros. Y a nosotros nos corresponde responder a eso. Lo maravilloso de lo que Dios hace todo el tiempo es que lo hace
aún antes de que demostremos ningún nivel de confianza. Nosotros trabajamos al revés. Por lo general necesitamos ver que alguien se gane la confianza para poder darle algo. Que haga el caminito. Pueden ser frases por ahí dando vuelta. Que haga su proceso y después vemos. Yo no quiero acá decir que no hace falta de repente ser probados. No le malinterpreten. Pero ¿qué pasa si empezamos a depender más de la gracia de Dios? ¿Qué pasa si empezamos a discernir más y nos volvemos confiables para que Dios nos revele el tesoro de cada uno? Y depositamos confianza en función de lo que Dios nos muestra, aún a riesgo de ser traicionados. Chris Vallotton, la otra vez lo escuché decir algo que estuvo buenísimo, hablando justamente de esto, y dice que podemos controlar todas las cosas y evitar un Judas, pero nunca vamos a tener un Pedro. Podemos volvernos controladores y que cada uno haga todo el proceso correspondiente y esperar todos los pasos, y así, bueno, seguramente vamos a evitar tener un traidor entre nosotros. Alguien que nos lastime o lo que fuera. Pero también nos vamos a perder la oportunidad de tener un Pedro. Si nos volvemos tan controladores de todas las cosas, quizás no haya grandes fallas, pero probablemente tampoco haya grandes destellos. Y parte de la cultura de la casa, que les aseguro que nosotros, y digo nosotros, hablo por él y por mí, les aseguro que para nosotros es un aprender continuo, es un aprender diario. ¿Qué pasa si nos esforzamos a preguntarle al Señor en cada situación? Porque la iglesia se trata de personas, no se trata de espacios físicos. La iglesia somos personas, somos el cuerpo de Cristo. No existe la iglesia sin comunión. Con lo cual, bienvenidos al show de relacionarse con personas. Diferentes, distintas, con ideas. ¿Qué pasa si entonces en esa relación con personas, porque esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo, qué pasa si en esa relación empezamos a aprender a relacionarnos en función de lo que Dios está viendo y no tanto de los juicios que yo estoy haciendo? ¿Y qué pasa si incluso en esas dificultades le empiezo a preguntar al Espíritu Santo? ¿Y qué pasa si empiezo a bendecir? ¿Y qué pasa si empiezo a dar en favor? ¿Qué pasa si empiezo a ver, o puedo empezar a ver lo que Dios me muestra a las otras personas y desde mi lugar potenciarlo? Por supuesto que estará la decisión de la otra persona, sin duda. Pero ¿qué pasa si desde nuestro lugar empezamos a ver esas cosas y empezamos entonces a honrar eso que Dios puso? ¿Saben qué? Nos volvemos menos críticos, nos volvemos menos señaladores, porque inclusive a veces podemos adoptar, en esta cultura que estoy hablando, podemos adoptar un lenguaje adecuado. Podemos adoptar una forma adecuada de decir las cosas. Esa no es la cultura que estamos queriendo construir. No es simplemente un lindo lenguaje, por eso decía que no es adulación. No es una linda forma de decir las cosas, no es que le encuentre la forma para decirte lo que te quiero decir, pero que no te caiga tan mal. Es poder ser confiables para que Dios nos revele lo que puso. Bendecir a la otra persona, orar y ¿saben qué? Ver lo que Dios hace. Y a veces sin intervención nuestra. Dando oportunidades para que Dios obre en las vidas y en los corazones. No es un camino tan fácil, pero es el que hizo Jesús, el que Él nos enseñó. Y lo otro que, del otro lado, porque del otro lado está Judas, que igual se ahorcó. ¿No es cierto? Que igual se ahorcó. Jesús confió en él, no era confiable, igual confió en él, le dio todas las oportunidades, le dio una responsabilidad tremenda, vio el oro, todo lindo, es lo que dijiste, pero igual Judas se ahorcó y lo traicionó.
Paréntesis, bendita traición, porque de ahí viene el sacrificio de Jesús que nos trajo salvación. Pero más allá de eso, alguno iba a ser. Más allá de eso, Judas igual se terminó ahorcando. Yo lo que quiero proponerles es que si Judas, aún habiendo hecho todo lo que hizo, aún habiendo estado esos años con Jesús, viendo todo, viendo los milagros, viéndolo a Jesús de frente, yo no sé, no logro imaginarme bien, pero imagínense estar ahí cara a cara con Jesús en ese momento, viendo todas las cosas, viendo todo eso, siendo testigo. Hablamos de la presencia manifiesta de Dios. Una presencia manifiesta de Dios más clara que esa en cuerpo, en alma ahí presente, no hay, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que sí hay. Pero en principio, hasta ese momento no había habido. Hasta ese momento era lo más claro. Y ahí en cuerpo, sentándote con Él. Esa presencia, no sé, me imagino, estoy tratando de ponerle palabras a algo que no puedo describir, pero magnética, atrayente. O sea, una palabrita y todos, no sé, solo con la presencia estabas, no sé, no puedo describirlo, pero estaba Jesús. Y Él vivió todo eso. Y encima se le fue depositada confianza y tenía cosas para hacer, el reino. O sea, era parte de la misión que Dios le había dado a su Hijo. Tremenda responsabilidad, tremendo honor. Lo traicionó, se equivocó. Pedro lo negó 3 veces. También es una traición. Pero hay una diferencia ahí. ¿Qué pasa si aún después de todo eso Judas se hubiese arrepentido, se hubiese pedido perdón? No está en la Biblia exactamente esto que voy a decir, pero estoy seguro por conocer a Dios y el carácter de Cristo, que hubiera recibido redención. Jesús lo hubiese perdonado y hubiera recibido redención y salvación. El problema que tenía Judas es que primero no se pudo perdonar a sí mismo. Y el problema de cuando no podemos perdonar a sí mismos, a nosotros mismos, es que la mirada sigue puesta ¿en quién? En nosotros mismos. Cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos es porque seguimos centrados en nosotros. Nosotros somos el centro de todas las cosas. En cambio, cuando Él es el centro, cuando no todo gira alrededor nuestro, de nuestras propias percepciones y deseos personales, sino de los de Él, algo cambia. Algo cambia. Y este es un principio para nosotros, porque quizás no lleguemos al punto de ahorcarnos, pero muchas veces nos sentimos indignos. Muchas veces sentimos que estamos fallando, de que no alcanzamos, de que no somos suficientes. Y esa es toda nuestra humanidad. Pero necesitamos corrernos de ese lugar y volver a mirar a Jesús, volver a sus brazos de amor, a su gracia, que es la que en definitiva no solo nos trae perdón, salvación, redención, sino la que permite el proceso de transformación. Es el descanso al que Jesús nos llama. Podemos estar con Jesús y nunca verlo. Podemos estar ahí con Él y nunca verlo. Por eso esa frase que decimos, somos apasionados por la presencia manifiesta de Dios, no es una linda frase. El apasionado se hace consciente de la presencia de Dios. El apasionado la busca. Yo la única cosa que puedo usar para asemejarme a esto y que la usa la Biblia es el novio y la novia. El novio busca a la novia y viceversa también. O la novia se prepara. Es apasionado. Es un amor apasionado. No es estático. No se queda fijo. No queda esperando. Es apasionado, es dinámico. Es de doble vía. Necesitamos hacernos conscientes de su presencia. Todo el tiempo hablamos justo antes con Silas de esto de lo precioso que es percibir la presencia de Dios cuando estamos juntos en este lugar. Es hermoso. Llegamos, ya tomamos mate y ya sentimos que estamos, ay, Señor, qué lindo.
Y está buenísimo, esa es parte de la promesa de Dios para esta casa. Y es hermoso poder percibir eso, pero cuánto más es hacernos conscientes de que en definitiva eso es parte de la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que, ¿viste esto que sentís acá? Está para vos disponible todos los días. A cada paso, a cada instante. Qué hermoso poder venir, juntarnos y percibir la presencia de Dios como un recordatorio. El amor y la misericordia de Dios hablándonos, diciendo, esto está posible, disponible todos los días. Esta es la clase de relación que quiero tener con vos todos los días, a cada paso. Y que esto se derrame y se derrame en otros. Fíjense lo que dice Génesis 1:26. Dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en el 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. Los creó. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, quiere decir que fuimos hechos a su imagen, según lo que dice Génesis, pero necesitamos ser transformados a su imagen. ¿Cómo es esto? Fuimos hechos a imagen de Dios, pero a la vez necesitamos ahora ser transformados a su imagen. Pero si ya fuimos hechos a su imagen, ¿por qué necesito ser transformado? La palabra transformados ahí en Romanos 8:29 que leímos recién, dice algo así como hechos conforme a. ¿Es para ajustarse a o formado juntamente? Dice 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, ¿sí? A aquellos también los predestinó a ser transformados, hechos conforme, ajustarse a, formados juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta palabra, transformados en Romanos, lo que está revelando ahí es el diseño original, el propósito y el deseo eterno de Dios, donde Jesús es el modelo perfecto. Lo que nos está revelando es que lo que Él había diseñado desde el principio de la creación y que en Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, fue roto por el pecado. Fue roto. Pero lo que nos revela en Romanos es que a esos mismos que conoció, a esos que predestinó, a esos que formó con ese plan perfecto, con ese diseño original, ahora los llama para volver a ese diseño. Ahora los llama para ser transformados juntamente con Cristo a su imagen, según la imagen con la cual ya habíamos sido creados. En Cristo Él nos vuelve a dar la posibilidad, la oportunidad de volver a su plan original y nos revela claramente este deseo de su corazón, que en definitiva es lo que decimos siempre, el deseo de su corazón es, y el plan eterno o el propósito eterno de Dios es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Él nos formó a su imagen, nos formó a su semejanza, nos formó para tener una relación con Él y para muchas cosas más. Pero lo que vemos es que eso fue roto, fue separado por el pecado. Eso generó un vacío imposible de llenar. Y lo que en Romanos nos vuelve a recordar o a revelar es ese propósito de Dios que se lo propuso en Cristo y así lo logró, y nos está revelando su propósito eterno, su diseño original, y nos está diciendo, vas a ser transformado, formado juntamente con Cristo para volver a la imagen a la cual fuiste creado. Ahora, después en 2 Corintios 3:18 dice, es un versículo que usamos mucho nosotros porque nuestro lema está basado en este pasaje. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjense de vuelta,
Todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Su gloria se va reflejando en nosotros con cada vez mayor intensidad para reflejar lo que Él mismo es. Dice, somos transformados a su semejanza. Ese transformados ahí no es la misma palabra que Romanos. Ese transformados ahí lo que significa es metamorfosis, reformados, transfigurados. Es la misma palabra que usa la Biblia cuando habla de la transfiguración de Jesús en el monte. En Romanos lo que nos mostraba era la revelación del propósito de Dios, de su plan eterno y de su compromiso en Cristo de volverlo posible. En Corintios lo que nos está diciendo es que vamos a ir siendo reformados, vamos a tener esta metamorfosis, esta transfiguración, igual que Cristo. Lo que revela Corintios en definitiva es este proceso de transformación, es la obra de Dios por su Espíritu en nosotros para volver a su diseño original y nos muestra en definitiva el destino eterno. Nos muestra nuestro destino eterno, donde Jesús, gracias Pa, donde Jesús es el primero. En Romanos vemos la revelación de su propósito, el modelo perfecto en Jesús, y en Corintios es como una vuelta más, es este proceso en el que van a ser mudados, transfigurados, como Cristo mismo lo fue, y Él es el primero. Esta revelación nos tiene que llevar a nosotros justamente a comprender que Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Él se lo propuso desde el diseño original y se lo propuso desde el momento de la caída para restaurar todas las cosas al diseño original. Pero necesitamos, fíjense, del Espíritu Santo porque dice, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Otras versiones lo ponen en otro orden, pero en definitiva, Dios, Cristo mismo, el Espíritu Santo de Dios, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, una hermosa Trinidad, 3 personas diferentes en una sola. En perfecta armonía y unidad. Un misterio tremendo para descubrir todo el tiempo, donde vamos entendiendo cada vez más qué significa y nunca completamente, pero esa es la realidad. Y Cristo dice cuando se va, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar al Ayudador, les voy a enviar a aquel que va a habitar en ustedes. O sea, toda la plenitud de Cristo va a habitar en ustedes por medio del Espíritu Santo. No era posible antes, por eso dice, y en todos al mismo tiempo. Va a ser derramado sobre ustedes el Espíritu Santo para que habite toda la plenitud de Cristo, el reino de Dios completo por el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder alcanzar esta transformación, para poder volver a ese plan de Dios, para que esto que Jesús ganó en la cruz y que Dios se propuso en Él y que lo logró, suceda una realidad para nosotros y no terminemos ahorcados como Judas, sino que terminemos en gloria como Pedro, que aunque lo traicionó y lo negó 3 veces, base fundamental de la iglesia de hoy. Si el Evangelio llegó hasta nosotros es por hombres como Pedro y tantos otros que vinieron después. Y entonces, fíjense, Jesús le dio la misma oportunidad a uno y a otro. Y confió en ellos. Y aún los 2 los traicionaron. Tomemos este ejemplo, nada más podríamos tomar cualquiera. Y aún los 2 lo traicionaron, pero hay una diferencia en el corazón. Hay una diferencia en el corazón. ¿Quién estaba en el centro? Y yo veo la vida de Pedro y podría ser un pescador medio bruto. Podría entender, inclusive estoy seguro que entendía mucho menos que Judas. Judas era bastante más veloz y rápido, mentalmente digo. Pero él fue persuadido por Jesús desde el primer momento. Su corazón latía y tenía revelaciones producto de ese hambre.
¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué otro lugar? Esa revelación de Pedro es brutal. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué hay después de esto? Era eso. ¿Qué hay después de conocerte? ¿Qué más hay después de conocerte? Judas estaba viendo cómo armar un ministerio. ¿Cómo hacer para que eso perdure? Y Pedro dijo, ¿qué hay después de conocerte? No hay más nada. ¿A dónde voy a ir? Ese hambre cambia todo. Ese hambre cambia todo. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Porque Él es la presencia manifiesta de Dios. Hablamos de su presencia manifiesta y el Espíritu Santo es la presencia manifiesta de Dios. Y ese Espíritu de Dios, como hoy oraba Eli, está sobre nosotros y está en nosotros. Su reino habita en nosotros por su Espíritu. El Espíritu, hemos hablado muchas veces del Espíritu Santo. El Espíritu no es un talismán, no es una herramienta. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona y es Dios y habita en nosotros. Necesitamos del Espíritu Santo para que todo esto suceda. Él es la presencia manifiesta de Dios. Es Dios mismo habitando en nosotros, en nuestro espíritu. Y ¿saben qué? No podemos comprender o intentar vivir el mundo espiritual desde la razón. No estoy diciendo que no hay cosas que no podamos entender y que vamos entendiendo, pero no puede nacer de ahí. No podemos querer comprender las cosas con nuestra mente y después traerlas a nuestro espíritu. Necesitamos hacernos más conscientes o conscientes del mundo espiritual para que nuestra mente sea transformada, para que nuestra mente sea renovada y entonces nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos sean transformados. Pero necesitamos empezar a darnos cuenta que somos seres espirituales, que estamos temporalmente en esta tierra, en este cuerpo, pero que vamos a llegar a esa transfiguración que Cristo fue el primero. Estamos yendo en esa transformación, en esos cuerpos glorificados y transformados que tendremos. Estamos siendo todo el tiempo transformados. Y nuestra mirada natural, terrenal, está más centrada en este traje que en el espíritu. Y nuestra mente, como es acotada y es finita, nos lleva a eso. Y yo entiendo que eso es un síntoma de salud mental en principio, pero si nosotros queremos desde nuestros pensamientos, desde lo que entendemos de Dios, poder comprender y vivir el mundo espiritual, es imposible. El Espíritu Santo de Dios vive en nuestro espíritu, en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios. Dios contiene el universo en sí mismo. Imagínense eso, a veces, también esto lo hablamos al principio, a mí me hace mucho bien conectar con la naturaleza. Vieron que la palabra habla de que la creación habla de Él. Y desde chico siempre me ha hecho muy bien salir, caminar y empezar a ver los árboles que se mueven, el viento, y empezar a descubrir el carácter de Dios o quién es Él en esas pequeñas cosas. Siempre ha sido muy lindo, es parte o una de esas cosas que creo que mi mamá me infundió. Y siempre me ha hecho mucho bien. De hecho, caminar por algún lugar verde y demás, escuchar los pájaros y demás, me conecta o me ayuda a conectar muy bien con la presencia de Dios. Y aún más les diría, eso es en la tierra, pero imagínense el universo, las profundidades que hay del mar. Vieron que siempre descubren cada vez más especies, más vida en la profundidad del mar. Y eso acá sigue siendo en la tierra. Nos vamos al universo y es infinito. Todo eso es Dios. Y nosotros tratamos de encasillarlo en las cositas que podemos ir percibiendo o entendiendo. Y hace poco escuchaba de alguien, no recuerdo bien quién, que hablaba de esto y decía, está buenísimo porque Dios se manifiesta y nos muestra un poquito de quién es en su creación, pero eso es apenas un destello de quién es Él.
Es apenas un destello. Y nos encanta, nos sorprende, podemos ver eso, pero es apenas un destello. Hay mucho más por descubrir quién es. Y todo eso de quién es Él vive por su espíritu en nuestro espíritu. Por eso a veces decimos, todo lo que necesitamos está dentro nuestro, no porque por nuestra fuerza interior o por todas esas cuestiones, ¿no? Por nuestras buenas intenciones, o no estoy haciendo un curso de autoayuda en este caso. Digo, todo vive, todo lo que necesitamos está en nuestro interior, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestro interior. Del momento que recibimos al Espíritu Santo, tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo necesario y más. El reino de los cielos vive en nosotros por su Espíritu. Necesitamos hacernos más conscientes de esa realidad espiritual para que entonces esa realidad espiritual renueve nuestros pensamientos, renueve nuestra mente y desde ahí entonces esa transformación siga viéndose cada vez más parecida entre lo que Dios hace y revela nuestro espíritu y lo que nuestros comportamientos revelan. Vieron que hay veces que, no sé si les pasa, yo creo que sí, pero que de repente hay algo que entendemos en nuestro interior. Es como algo que se revela y decís, ¡wow! Esto es tremendo. Y se lo contás a otro y como, no, es un chasquibún para gente grande. Como que no podés explicarlo, como que no lográs sacarlo completamente. Y en tu interior parece una revelación tremenda, fundamental, enorme, y la querés explicar y no podés, porque todavía nuestra mente no logra procesarlo. Y yo creo que hay algunas verdades espirituales que no sé si vamos a poder procesar con nuestra mente en este plano. Y ahí actúa la fe. Y ahí hay otra clave. Cuando hay cosas que nuestro espíritu sabe y conoce porque el Espíritu de Dios las está revelando y nuestra mente no llega a procesarla, en principio aún y quizás en algunos casos nunca, ahí actúa la fe para decir, hey, no sé si lo puedo explicar, no sé si lo entiendo, no sé si lo voy a entender, pero vos se lo revelaste a mi espíritu y yo creo, amén. Punto. Se acabó. Porque esa fe lo que denota es la confianza en aquel que habla. Confianza en su palabra. Y no en lo que yo puedo entender. Por eso les decía que no podemos tratar de vivir en el Espíritu desde nuestros pensamientos. Porque si la única forma de poder comprender el mundo espiritual o de vivir en el Espíritu es desde la razón, desde lo que podamos comprender, no nos va a alcanzar. Por eso lo que dice la palabra es, vivamos por el Espíritu, para que por el Espíritu sean renovados nuestros pensamientos, transformados nuestros comportamientos. En Efesios 4:23, y con eso termino, dice, ser renovados en la actitud de su mente. Me gustó esta versión, NBI. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada, ¿a qué? A imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Acá Pablo los anima a ser renovados en la mente, en la actitud de la mente. ¿Pero por qué? Por el Espíritu. ¿Para ponerse qué? La nueva naturaleza. ¿Qué nueva naturaleza? Esa que fue creada a imagen de Dios, la que va siendo transformada en nuestros corazones. La transformación no se produce desde la mente, es por el Espíritu que nuestra mente es renovada y que somos transformados, como decimos siempre, desde adentro hacia afuera. Y esa es la liberación del Espíritu que anhelamos. Señor, gracias por tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor, porque vos mostrás tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias. En tu paciencia, en la forma que tenés de acercarte, en la forma que tenés de atraernos una y otra vez. Gracias porque nos hablás de la manera que podemos comprenderte, porque llamás nuestra atención todo el tiempo, porque querés obrar en nosotros, porque enviaste a tu Hijo y lo hiciste ya todo posible. Señor, hoy queremos responder. Señor, hoy volvemos a decir sí. Por encima de lo que entendemos y por encima de lo que todavía no entendemos. Hoy te decimos sí, papá. Sí, sí otra vez. Y te damos espacio para que hagas lo que quieras
Gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias porque decía antes que esa experiencia de los discípulos con Jesús fue tremenda, la presencia manifiesta de Dios en cuerpo, y que hasta ese momento no había habido una experiencia tan tremenda como esa. Y a veces anhelamos, a mí me pasó muchas veces estar deseando que venga Jesús, se siente en una silla, echarle conmigo un rato y me diga qué hacer. Muchas veces he pensado eso. Y cuando me di cuenta, le pedí perdón al Espíritu Santo. Porque está su Espíritu. Está su Espíritu dentro mío. Todo el tiempo. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque le voy a enviar a mi Espíritu. Y Él los va a guiar a toda la verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por venir. Gracias, Jesús, por enviarlo. Y gracias, Padre, por enviar a Jesús. Te amamos. Amén.